Se dice, oramos. Y hay veces que hay oraciones que son pequeñas, hermano, que no necesitamos tanto protocolo. Mire, estas cosas de Dios no son tanto protocolo, hermano. Tanta hermenéutica, homilética, bosquejo espiritual, cadera de predicación. No, Dios es un Dios que quiere que le hablemos como tú a Él, tú, yo, Él, aquí, papi, en mi idioma que yo sé. Ay, que cómo le entro, cómo le digo, que véngase como está con todo y maleta, véngase y dígale esto y esto. Hoy vino una mujer aquí y se le dijo, ¿cuánto necesita? 30,000 lempiras. Bueno, dígale si es específico. Y él me dijo eso y entonces me dijo, pastora, el otro día, antes de entrar en los ayunos, dijo, pastora, ya mi mamá como que está diciendo que ya, que ese dinero, verdad, le va a hacer falta porque es una casa. Yo pasé por ahí, cuando él me dijo, yo me gusta hacer así para mis hijos espirituales, yo ando porque Dios aquí está levantando empresarios. Mire, yo uso zapatos hechos de aquí, de una hermana que hace zapatos hermosos. Ella es una diseñadora preciosa que ya hemos declarado que no va a salir fuera de la ciudad. Ya le dije yo, pero no se duermen sus laureles, porque ya Dios hasta le tiene que poner sus nombres a sus sandalias, a sus zapatos, ellos que hacen. Yo me canso con eso, porque nosotros somos candil de la calle, oscuridad de la casa. Ay, si no es American USA, no me lo pongo, ¿qué? Pero usemos lo nuestro, hermanos. Si el hermano tiene negocio, vaya a comprar al hermano, porque vaya a comprar en otro lado, bendiga al hermano, hermano. Yo siempre voy a comprar las papaditas de mi tucamo de la hermana Tina. Y en vez de la hermanita Tina, hay siempre unas naranjitas para la pastora, unos guineitos, yo bendigo su vida. Porque a un guineíto que me regale el maduro, yo bendigo a esa persona, hermano. Hay gente que dice, un guineo maduro. No, hermano, no menospreciemos la bendición de Dios. Puede ser chiquita o grande, pero es bendición de parte del Padre. Y sabe usted que cuando él me dijo eso, dije yo, no, ¿cómo? Ay, aquí esto se va a poner peleagudo, ya vamos a orar. Pues Dios nos llevó primero en un tiempo ahí con el Señor, con los matrimonios, con mi esposo. En ese tiempo mi esposo, tercer día lo llaman que se fuera. Mi esposo se fue, pero él ahí iba en el avión como 17 horas, 18, viajando en puro ayuno también allá, que declarando y profetizando. Pues terminamos, Dios nos saca de los matrimonios, ayuno, ahí nos lleva ayuno para los jóvenes, nuestros hijos, rompiendo maldiciones generacionales, raíces de iniquidad, cosas que están en los ancestros de los ancestros. Y Dios nos llevó a hacer actas de decreto y ir al mismo trono de justicia con el mismo abogado supremo, Cristo. Y terminando el segundo día del ayuno, ahí es donde Dios me dice, yo estoy acostada boca abajo en mi sala y me dijo, mira lo que está pasando con Fernando. Y yo le digo, ¿y qué? Yo miro un hombre grande que le está agarrando lo que te digo, ay no, Señor, ahora me pongo como Débora y voy a levantarle la bendición a mi hijo. Y yo salté porque Dios quiere gente sana y violenta. Ay, mi hermano, es que no sé por qué, miren que yo tenía que ahora. ¿Cómo? Tenemos que ser atrevidos y violentos y sagaces, hermano. Y las mujeres llorando, ay, es que ese hombre me deja de muero. ¿Qué ore? Ayude por su marido. Y sabe, vine yo y salté, hermano. Porque cuando el león de la tribu de Judá ruge en usted, hermano, usted pelea por sus cachorros. Cuando sale el papá y mamá, ay, tóquele un hijo a una cachorra, a una leona a usted. Tóquele a ver cómo le va. Lo agarra y lo descuartiza. Así tenemos que ser los padres espirituales. Y yo un día voy con Jackie y le digo, Jackie, esta es la casa que Fernando dijo que le van a dar. Ahí está Jackie que no me deja ir con Jackie en el carro. Me paro, eran las 11:30, casi 12 de la noche. Me parqueo enfrente. Esa gente tenía años de ser inquilina de esa casa. Y yo declaro y abro el vidrio, me bajo y le digo, Padre, yo declaro y decreto que esa gente se va porque le viene el espíritu de persecución de parte tuya, para que salgas de ahí y se ocupe de esa casa porque esa es la casa de tu hijo. ¿Sabe qué pasó? ¿Cuánto tiempo hará de esto acá? ¿Qué pasó? Que decretamos esa palabra. Yo creo que hace, ahora 2 meses, menos, ¿verdad? Menos de 2 meses. En diciembre, exactamente en diciembre. El hermano me dice, pastora, mi mamá dijo que ya hoy sí ya se está viniendo. Ah, cuando me dijo eso, pasa esto. Hermano, nosotros los padres espirituales, los que decimos que amamos al Señor y que tenemos un pueblo, hijos que Dios nos ha llamado a cuidar, hermano, tenemos que pelear por ellos también, porque hay veces que el cachorrito no está listo para defenderse, ¿verdad? De repente hay que cuidarlos, hay que taparlos.
igual a tu marido, porque hay presas ahí, ya no digo Dalila, porque cuando digo a Dalila, hermana, dice, ay, Dalila, me diga Dalila. Vamos a cambiar el nombre. Dios es fiel. Yo bendigo la vida. Yo estoy viendo dos hombres aquí. Estos dos hombres vinieron la vez pasada a la iglesia. Marlon los trajo, ¿sí, verdad? Y estas caras las veo y me las recuerdo. Son dos, tres, o son tres y ahí está el otro. Ellos son de Cuba, ¿sí? Cubanos. Vinieron, hermano, borra para adentro, vamos para Estados Unidos. Pero no sabían que venían para Honduras y que en Honduras iban a conocer al Yeshua. ¡Hey! Aquí conocieron a Yeshua ese día y ahora ustedes van a regresar a Cuba. Mire, este tiene un llamado evangelístico, porque vas a regresar a los tuyos, pero yo no era un show para ir a predicar allá a Cuba, porque Cuba la cosa está rara, pero Dios está haciendo cosas en Cuba. Hemos orado mucho por Cuba. ¿Y quién dice que no podemos ir a predicar a Cuba? ¿Verdad, Pastor Mauricio? ¿Verdad, Pastora? ¿Verdad, Pastor Joseph? Porque lo creemos, porque para el que cree todo es posible. Dios está haciendo cosas nuevas, hermano. Así que Dios es fiel, hermano. Yo bendigo sus vidas. Sigan adelante, búsquenlo, ámenlo. Gracias al Señor, porque hubo alguien que les extendió la mano, porque Dios no deja a nadie desamparado. Y ahora como hijos, no digamos, ustedes han aceptado al amado y ahora son hijos en los lugares celestiales. Muchachos, yo no voy a hablar porque tenemos una palabra que yo quiero que venga esa palabra y me dé a mí mi papá más, porque esto ha sido de 3 días sin parar, ojeras por aquí, ojeras por allá, noche de desvelo terrible, vigilia tras así, y allí Dios llenando, bautizando en lenguas a gente aquí que nunca había sido bautizada, agarrando, metiéndoles todo lo que el Señor tenía que hacer, sacando y poniendo nuevo, porque Dios, para que te llene tienes que vaciarte de todo lo que no le agrada al Señor, para llenar de Él, de su gloria, ¿verdad? Entonces vamos a hacer pasar al siervo. Y yo bendigo, antes que el pastor pase, a la vida de la pastora Alicia. La pastora Alicia vino de Aguán. Ella recién ha llegado de Estados Unidos, ¿verdad? Ella estuvo trabajando mucho en muchos lugares, esos lugares peligrosos donde estaban los sectas, donde haya mirado tanta cosa, cuevas de brujos, donde esta mujer no se ha metido, ¿verdad? Y con este tipo de gente me gusta para estar, porque yo quiero aprender. Yo digo, Señor, yo quiero más. El pastor Joseph también está allí en Aguán. Hemos estado tiempo. Mi hijo Jeremy ha recibido una impartición poderosa. Mi hijo Jeremy, Jeremy lo ha hecho. Ay, lo ha vuelto a formar a Jeremy. Hoy Jeremy dio su testimonio en la mañana de lo que Dios ha hecho con él, donde estaba escuchando música secular. Ahora el Señor le dice, cuidado Jeremy, ya no vas a oír esa música, porque ahí todos hicieron una renunciación. Cosas, los jóvenes Dios quiere, los mira ese bello. Cuando yo mire ese niño, pues hecho para hermano, a mí yo estaba. ¿Cuánto les pasó eso? Es que Dios es fiel, eso es lo que Dios quiere con nuestros hijos, que nos buscamos al camino del Señor. También tenemos al pastor Joseph con nosotros, que ha estado con nosotros todos estos días. Ayer Joseph también recibió, también hemos estado, como le digo, 3 noches. Y algo me pasó ya para... Ayer cuando yo ya me iba, eran las 6 de la mañana, yo 5:30 para acostarme un rato, porque ya a las 8 teníamos que estar aquí en la iglesia. Yo oí que por mi calle pasó un chofar sonando. Y sonido de guerra se oía. Y mi hijo lo oyó, mi hijo se despertó. Durby se despertó. La otra muchacha que está aquí también lo escuchó, que vive conmigo, Johanna, se despertó. Y se oía aquel chofar sonando por todas las cuadras de mi casa. Sí, Dios es bien. Yo dije, papá, ¿y qué? Y dijo, ya viene Cristo, dijo. Ya viene Cristo. Ya viene Cristo. Ay, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Yo voy a dejar al pastor que venga acá. Dijo, pues todos vamos a orar después por él. Pero yo le invito al pastor Mauricio que venga acá, porque
Dios trae palabra para nosotros. Y ya deje de ver, mire, venga usted y cierra su cerebro. Hoy que la tortilla, que los frijoles, que el huevo, que el aguacate, que deje eso allá. Ahorita usted se va a alimentar con la palabra espiritual. Y es que ahora va a predicar yo aquí. ¿Qué? Usted olvídese de eso, porque este varón aquí nos va a dar de todo. Y aquí estoy preparada. Pastor, yo lo dejo. Que el Señor me le bendiga y que lo use como siempre lo ha hecho. Sí. Tráigame el micrófono al pastor Mauricio, por favor. Bien, bendiciones. Es una bendición enorme estar con ustedes. Yo creo que los que más recibimos somos nosotros, hermanos, cuando venimos. Quiero decirle dos cosas. Lo que ella decía del shofar, que escuchó hoy en la madrugada, fue, ¿verdad? Eso así es, hermano. El shofar no ese, porque el primer shofar que del Señor, pueden sentarse si gustan, hermano. Vamos a darle descanso. El primer shofar, pastora, que el Señor nos envió al ministerio, no a mí, al ministerio. Mi esposa es testigo. Nos pasó lo mismo que a usted. Nosotros lo mandamos a pedir y 3 días antes de que estuviera en mis manos, en una madrugada, nosotros lo escuchamos. Nosotros fueron al portón de nuestra casa a sonar el shofar 3 días antes de que viniera a mis manos. Y otra cosa, yo estaba dormido y el sonido me despertó, hermanos. Mi esposa lo escuchó, no fue imaginación mía. Mi esposa es testigo también. Pero lo increíble, hermana, es que yo pude identificar de que el que lo estaba tocando no estaba en la tierra, estaba entre el cielo y la tierra. Sí, hermanos, hermanas. No, lo mismo nos ocurrió a nosotros. Y la otra cosa que quiero añadir es lo que usted habló de los garífunas. Usted dijo que Dios ha puesto un grande amor para con el pueblo garífuna, pues ya somos 2, hermanos. Coincidimos en lo mismo. Nosotros hemos visitado, pastora Alicia, hemos visitado las comunidades de Tocamacho, Sangrelaya, Palacio, en Limón hemos estado también. Pero tenemos como 4 años de no visitar esas comunidades. Y comenzando este año, yo le decía a mi esposa que yo sentí en mi corazón que este año iba a ser un año muy misionero y que el Señor estaba inquietándonos de nuevo a visitar a las comunidades garífunas. Quiero decirle, hermana pastor y pastora Alicia, que nosotros amamos mucho al pueblo garífuna, que Dios ha puesto una gran unidad con el pueblo garífuna, que creemos que es el tiempo de levantamiento del pueblo garífuna. Viene un gran mover del Espíritu Santo para el pueblo garífuna. ¿Usted sabe cómo se mueve? Sí. Las manecillas del reloj. En este sentido. Pues de igual manera, pero que al revés, se están moviendo de esta manera. El Evangelio nació en Israel.
nació en Asia. Porque se acuerdan que Jesús dijo, porque de los judíos viene la salvación. Pero de Asia, es decir, de Israel, el evangelio comenzó a expandirse a Grecia, a Chipre y saltó a España. Y de España saltó a América. ¿Y saben de dónde va a saltar? De América. O sea, antes de la venida del Señor Jesús. Así está viniendo el evangelio. El mover, el avivamiento. Estoy hablando de un avivamiento, hermanos. Hermanos garífuna. De América va a saltar a África. Y de África va a volver de donde salió. Y entonces el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, en todas las naciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios va a usar mucho pueblo garífuna para llevar el evangelio. Ya hay evangelio, para llevar un avivamiento. Para llevar un avivamiento a África. Hay algo muy precioso, hermanos, que Dios tiene para el pueblo garífuna. Quería comentar eso. Quisiera seguir añadiendo, bendecimos a los hermanos de Cuba también. Los amamos. Es nuestro anhelo un día poder estar en Cuba y poder llevar el evangelio. Sí. Sí. Así que, hermana, ese shofar que usted escuchó, nosotros también lo hemos escuchado. Sí, 3 días antes, hermano, de que estuviera ese shofar en nuestras manos, mi esposa lo escuchamos. Solo que el que lo tocó, sin duda alguna, fue un ángel. Yo le dije a usted, cada vez que usted toca el shofar, hay un ángel en el cielo que también lo está sonando. Bien, vamos a ir al libro de Romanos. Mi hijo Josías, pues, él está aquí porque él quiere estar. Él me pidió que quería estar conmigo. Es mi primogénito, mi hijo Josías, y también Dios le ha dado esa gracia de tocar el shofar. Amén. Bien, Romanos capítulo 13. Del verso 1 en adelante vamos a leer. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Repita eso conmigo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahí nos vamos a quedar en esta porción.
Yo quiero hablarles hoy, hermanos, de la importancia de reconocer la autoridad. Necesitamos aprender a reconocer sobre quién reposa la autoridad. Hermano, eso es valioso. Es sumamente importante. No importa que usted sea tiernito en la fe, pero si usted escucha esta palabra y la atesora, le va a servir donde quiera que usted vaya. Yo les dije algo importante hoy. Esta enseñanza es para que usted y yo aprendamos a reconocer, mi hermana, sobre quién reposa la autoridad. Cuando yo voy a un lugar, hermanos, ya sea en lo espiritual, de trabajo, secular, por muy simple que sea, puede ser una actividad escolar de mi hijo, pero cuando yo voy, lo primero que procuro es reconocer sobre quién reposa la autoridad en ese lugar. No importa si es mujer, no importa si es un hombre, no importa si es un joven, no importa si es un anciano. Mi deber es identificar sobre quién reposa la autoridad. ¿Sabe para qué? Para someterme a ella. Se lo estoy diciendo, puede ser un joven, hermano. Pero si en ese lugar es él el responsable, el encargado de coordinar, de lo que sea, yo debo someterme a él, porque hay bendición en ello. ¿Me está entendiendo? Dice aquí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces usted me dirá ahorita, hermano, entonces nosotros hemos tenido malos y buenos presidentes. Hemos tenido buenos y malos alcaldes. Voy a usar ejemplos porque hay autoridades civiles, ¿de acuerdo? Hay autoridades espirituales, no voy a usar religiosas porque no somos religiosos. Autoridades espirituales, como también hay autoridades familiares, ¿verdad? A las cuales nos debemos. Yo sé que la pastora ya es madre, pero ella tiene a su madre o a sus padres. Usted va a seguir respetándolo, porque son su autoridad familiar. Entonces usted me dirá, ahí dice la Escritura, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces usted me dirá, bueno, quiere decir que esos malos presidentes que hemos tenido, ¿también Dios los puso? Sí. Sí. Pero ¿cómo es eso? Me va a decir usted. Espérese un poquito. Dejemos que escudriñemos las Escrituras, y que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sabe qué es lo que he entendido? Que hay autoridades que son puestas por Dios, unas para bendición, pero otras son puestas para juicio. Pero toda autoridad es puesta por Dios, con el respeto que se merecen los hermanos de Cuba. Pero voy a usar un ejemplo. Una vez estoy con unas hermanas intercediendo, orando, y de repente estamos orando por Cuba, están orando por Cuba, y empiezan a enviarle palabras al presidente que tiene la nación de Cuba, y Dios levanta a una mujer y por el Espíritu dice: mi siervo Fidel.
pastor habló de paradigmas, de estructuras. Yo sé las cosas que él hace, pero él ha sido puesto por Dios. Unos son puestos para bendición, pero otros son puestos para juicio. Yo le decía a mi esposa, el presidente actual ahorita de Estados Unidos, Barack Obama, a mí no me gustaba este presidente. En mi opinión personal y particular, no había mucho que escoger. El otro es mormón y con cosas que no me parecían. Pero le decía yo a mi esposa, un hombre que aprueba el aborto, que aprueba el matrimonio entre parejas del mismo sexo, eso no le agrada a Dios. Entonces, yo creo, es mi opinión, no voy a decir dice el Señor como decía la hermana, yo tengo mucho cuidado, es mi opinión particular, que algunos presidentes son puestos para juicio, porque la nación se ha desenfrenado y Dios tiene que tratar con ellos. Amén. Al final usted me va a entender toda la enseñanza y al final vamos a orar. Hay otro punto ahí. De modo, dice, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Muchas veces nosotros no estamos recibiendo bendiciones, no es porque Satanás nos está atacando o le echamos la culpa a los brujos. De repente es porque estamos resistiendo a la autoridad. Dice ahí, y los que resisten, ¿qué dice? Acarrean ¿qué? Condenación para sí mismos. Entonces no le echemos la culpa al otro. De repente es que nosotros nos hemos levantado contra la autoridad. Y ya vamos a ir a ver. Usted dice, bueno, estoy confundido, pero vamos a ir viendo la escritura. Vamos a ir a Juan capítulo 19. Versículo 5. Juan 19, versículo 5 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. No sabes, dice, que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. Mire la respuesta de Jesús. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada, ¿de dónde?
¿De Roma? ¿De dónde venía? De arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Vuélvase acá. Jesús entendía. Le dice, Pilato es una autoridad terrenal. Pilato ha sido puesto por Roma como gobernador. Y le dice, ¿no sabes? ¿A mí no me hablas? ¿Te quedas callado? ¿No sabes que tú tienes, que yo tengo autoridad para crucificarte, pero también tengo autoridad para liberarte? Y le dice Jesús, ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no te fuese dada de arriba. ¿Qué decía Romano? Porque todas las autoridades son puestas por Dios. Aún Pilato había sido puesto por el Padre. Solo hay una autoridad, hermano. Yo quiero, vamos a ir haciendo conclusiones. Yo quiero que usted se lleve hoy que no hay ni una, ni dos, ni tres autoridades. Solamente hay una, el Padre, Jehová de los ejércitos. No hay otra. Él es la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay dos autoridades. Ahora sí, Él la delega, como se la delegó al Hijo. Por eso Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías tú sobre mí si no te fuese dada de arriba. Jesús estaba claro que la única autoridad que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra es Jehová de los ejércitos, el Padre. Jesús lo tenía claro. Entonces yo quiero que usted sepa que no hay ni dos ni tres autoridades, solamente hay una. Solamente es uno, y es el Padre. Vamos a ir a Lucas capítulo 9. Vamos a retroceder ahí un poquito. Lucas capítulo 9, verso 1 y 2. Vamos a correr con las escrituras para que avancemos y luego podamos orar si el tiempo nos da, ¿verdad, pastora? ¿Tenemos permiso? A mí me gusta enseñar, hermano. Bien, ¿lo tenemos? Lucas capítulo 9, verso 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder y autoridad. ¿Quién se las dio a los discípulos? Jesús. Porque a Él se le había dado ¿quién? El Padre. Les dio poder y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre algunos, sobre todos los demonios. Yo quiero que la iglesia reconozca y se dé cuenta que se le ha entregado, que se le ha conferido, sobre qué usted y yo tenemos autoridad, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y yo quiero que sepa que usted tiene autoridad, iglesia. Usted tiene autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y he aquí os doy potestad, os doy autoridad para hollar. ¿Sabe qué es hollar? Pisotear, desmenuzar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice, y nada os podrá hacer daño. Nada es nada, hermanos. Y esa autoridad
Jesús se la transmite, se la confiere, se la delega, hermano, a los discípulos. De igual manera a usted y a mí. Amén. Vamos a ir ahí mismo en Lucas, vamos a ir al capítulo 7, vamos a ver una historia que me fascina. Lucas capítulo 7. Desde el verso 1 vamos a leer. ¿Lo tenemos? Iglesia. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes. Escuche, no te molestes, le dice, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Estas son las palabras de un centurión. Deténgase ahí un poquito. Un centurión, en aquellos tiempos, el ejército de Roma, un centurión era, por decirlo así, el oficial que estaba bajo el mando de 100 hombres. De ahí viene la palabra centurión, de centuria, es decir, de 100. Entonces sigamos leyendo. Verso 8. Porque también yo soy hombre puesto ¿bajo qué? Bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pero ¿sabe qué, hermana? Este hombre, este centurión, tenía un concepto bien claro, bien definido de lo que era autoridad. Y él sabía, él era un hombre bajo autoridad, y que también bajo él, bajo su mando, él tenía hombres a quien le decía: ve y va. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Pero él sabía, hermana, él sabía que el que estaba pasando por ahí, el que había mandado a llamar, tenía una autoridad mucho mayor que el César que estaba en Roma. Él sabía que aquel que había mandado a llamar tenía la autoridad para devolverle la vida, para sanar a su siervo enfermo. Él reconoció, hermana Wilma, él olió. Yo les digo a mis hermanos, yo soy como esos sabuesos. Usted ha visto los sabuesos, los perros de caza que olfatean la presa. Pues fíjese que así soy yo para olfatear donde quien reposa la autoridad. Y lo hago, ¿sabe para qué? Para someterme a ella. Yo sé que la autoridad aquí en este lugar es ella. Yo no me puedo saltar la cerca. Yo me puedo saltar la cerca. Jesús dice: ¿quién es el que se salta la cerca? El buen pastor. Por la puerta entra. Ella es la puerta. Pero el ladrón y el salteador se salta la cerca.
Cuando usted entra por un lugar, debe entrar por la puerta, es decir, por la autoridad en ese lugar. Y le recomiendo algo: si algún día por X o Y motivo usted se fuera de aquí, salga por la puerta, salga en paz con la autoridad, para que vaya en bendición. No se salte la cerca. Es importante, hermanos, reconocer sobre quién reposa la autoridad. Estoy hablando de autoridad. Este centurión tenía bien claro lo que era ese concepto. Y le dijo: yo no soy digno de que tú entres a mi casa, bajo mi techo. Solamente di la palabra. Él sabía que había una autoridad poderosa en Jesús. Y no he encontrado tanta fe, le dijo. El centurión era un hombre romano, no era del pueblo escogido, no era israelita. Y le digo: ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Este varón que está atrás, él creyó en la palabra. Él tuvo fe en la palabra. Y ocurrió. Lo que estaba reteniendo en los aires, en el cielo, fue traído a la tierra. Recuerde lo que Jesús dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pilato solo tenía autoridad ¿dónde? En la tierra. El centurión romano solo tenía autoridad aquí en la tierra, pero él sabía que Jesús aquel tenía autoridad en el cielo y en la tierra. Hermanos, yo le voy a decir, la autoridad que la iglesia tiene, yo se lo digo, aquí están los hermanos, algunos de la iglesia, y les decía: Honduras no la va a cambiar Juan Orlando, ni el otro, ni el otro, ni el otro. La autoridad que ellos tienen es limitada, pero la autoridad que la iglesia tiene es en el cielo y en la tierra. El destino de Honduras no está en manos de los políticos, está en manos de la iglesia, está en manos de usted, hermano. Porque la autoridad le fue dada a estos, las llaves les fue dada a la iglesia. Amén. Y este hombre la reconoció y él alcanzó la bendición, hermano. ¿Sabe por qué la alcanzó? Porque no solo fe, yo a esa fe le añado conocimiento de quién era la autoridad. Ese es el propósito de este mensaje hoy. ¿Me escuchan allá atrás los hermanos? Los jóvenes. Vamos a ver, vamos a ir a 1 Samuel 24. Al final, hermano, si usted atesora la palabra, usted se va a llevar una bendición. 1 Samuel capítulo 24, versículo 1 en adelante. Usted podrá decir: bueno, hermano, yo lo estoy haciendo todo bien, pero hay algo que no pasa, que no avanzo. Pudiera ser que estamos resistiendo a la autoridad. Y ahí dice: y acarrea, porque el que resiste a la autoridad, decía Romanos, acarrea condenación. ¿Para quién? Para sí mismo. ¿De acuerdo? No lo dice Mauricio, lo dice la Escritura. Vamos, 1 Samuel 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi.
Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, es decir, para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Preste atención, lea y si no trajo la Biblia, ponga ahí oído fino para que entienda. David está con sus hombres sentados en los rincones de la cueva. Saúl anda, hermanos, con 3,000 hombres para botarle la cabeza a David. Y resulta que David está en la cueva y Saúl va a meterse a la cueva. ¿De acuerdo? Verso 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, mire, 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 mire. He aquí, le dice. Yo no sé qué día, pero yo creo que Dios nunca le dijo. He aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Mire cómo la influencia de los líderes cercanos lo hicieron tambalear a David en sus convicciones. Ojo. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Verso 5. Después de esto se turbó el corazón de David. Se turbó, hermano. Solo con haberle cortado la esquina, la puntita de la capa de Saúl, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, y que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Óigame, traigámoslo a escena de este día. Escúcheme, Saúl anda persiguiendo a David para matarlo. Anda 3,000 hombres escogidos. Cuando dice escogidos es porque habían sido escogidos entre muchos. Eran de lo mejor de lo mejor. David se le presenta la oportunidad de devolver mal por mal. David se le presenta la oportunidad y por algún momento es